Bueno, planteado el primero de los temas en vivo aquí en los estudios el doctor Juan Pablo Bailaca, a quien agradecemos porque cada vez que lo hemos convocado, no fueron muchas veces, pero no ha tenido inconvenientes en venir. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Suficiente fueron. Ya suficiente. Esta es la última porque nos vamos ya. Pero el año que viene Y no sé si vamos a ¿Cuánto estar. tiempo estuvo sin aparecer en los medios luego de aquel episodio de 2001? No, seguía apareciendo, porque además cada vez que se cumple Sí, es como ese año, ya la agenda casi de que te lo diría que tienen, me he ¿no? convertido en una suerte de cronista del fracaso, pero bueno, es necesario que a la gente se le explique una época dramática y muy difícil. Usted sigue reivindicando aquella medida, la de Corralitos. No, yo no la reivindico, yo digo que fue una medida extraordinaria, excepcional, porque era excepcional y al propio tiempo necesaria. Es decir, es como si ahora nosotros lo peleáramos a Moreno porque Moreno interviene en el mercado del dólar. Digamos, hay determinadas medidas que son necesarias. Si no se hubiera hecho el corralito, lo más probable es que la gente hubiera ido a los bancos y no estaba la plata. Así por lo menos la plata, la que quedó, y luego se consiguió que a través de bonos y otras alternativas pudieran recuperar el dinero. No hubo ninguna instancia que no fuera esa, digamos, lo que decía el ministro, lo que decían los otros ministros del gobierno de la Rúa, indicaban que Cavallo tenía que tomar esa decisión. Usted no pudo decir nunca, no, miren, que esto se apunta. discutió y había gente que no estaba de acuerdo. Marx, por ejemplo, no estaba de acuerdo y era funcionario del gobierno en el área de economía. No estaba de acuerdo algunos otros que le indicaban a Cavallo de que no debía ser 250 pesos sino más porque claro, se secaba la plaza. Pero lo que quiero decir es que uno no puede analizar esa medida sin el contexto. El contexto era que la Argentina ese año 2001, a partir de julio, 14 de julio creo que fue, o 9 de julio, no me acuerdo, días antes del 9 de julio, se había quedado sin crédito nacional e internacional. El Fondo Monetario Internacional había decidido no ayudar a la Argentina y el costo del crédito interno era demasiado alto. En consecuencia, no estaba financiada la convertibilidad y lo que teníamos era un brutal déficit. Y naturalmente ese déficit llevó a que mucha gente empezara a retirar. Cuando el fondo no nos dio la mano que nos tenía que dar, fuimos a Estados Unidos, se habló con Bush, se habló con gente del fondo, etcétera, y no pudimos lograr plata fresca, digamos, para financiar la situación que se vivía en ese momento. La gente empezó a retirar los depósitos y comenzó la corrida, y bueno, la situación era dramática. Ya había una desconfianza, sí, claro, ya había en la gente una desconfianza el tema instalada, es que tomar ¿no? esa decisión, uno a la distancia, 10 años después, digamos, había que tener una espalda anchísima, doctor, para hacer eso, porque se sabía que iba a ser una medida que iba a caer muy mal en la gente, porque en la compilación de imágenes se lo ve de la Rúa decir, no, la gente tomó muy bien. Ya sé que se compilan cosas según el criterio de quien lo hace, pero inmediatamente se muestran imágenes como la que recién mostramos. Nadie puede dudar de que la medida fue necesaria, si no, no se hubiera tomado. Es decir, nadie quiere ser antipático con la gente. Además, lo que se demostró después de 10 años, que la plata no la llevamos nosotros, porque recuerda que había gente que decía que la estábamos robando nosotros, digamos que se iba la plata por avenida, como es la autopista Richieri. Digo, lo que se demostró es que no éramos nosotros los que nos estábamos robando la plata, que la situación crítica de la economía y del financiamiento. Y si no, fíjese, digamos, España hoy ha tenido que aplicar un corralito. Irlanda tuvo que aplicar un corralito. Grecia tuvo que aplicar un corralito. Digo, o sea, cuando hay una crisis financiera de la magnitud que tuvo la Argentina en aquel momento, en donde tenía una explosiva deuda externa, no tenía crédito y había que financiar la convertibilidad, que significaba el 1 a 1, es decir, por cada peso tenía que haber un dólar. Si eso faltaba, comenzábamos a una situación de crisis. Esa situación ya estaba así cuando asume de la Rúa, o sea, en el 99 cuando llegan ustedes al gobierno, abren las arcas y dicen... No, teníamos un alto déficit, cerca de 11.000, 12.000 millones de dólares que no habían sido denunciados, más el déficit que ya tenía la convertibilidad en ese momento. La verdad es que entonces el gobierno a partir de ahí aplicó dos medidas que para mí, una fue muy antipática, fue el aumento de impuestos, recordarás, o sea, los que nos habían votado terminaron siendo víctimas de esa decisión, y también fue por necesidad, no fue por una situación ideológica, digamos, alguien que quiso malquistarse con la sociedad de ninguna manera. Lamentablemente nos encontramos con un déficit que estaba encubierto, que lo denunciamos antes de asumir, el gobierno de Fernando de la Rúa y de la Alianza y el FREPASO.
Naturalmente, ahí se hizo el megacanje, el blindaje, sí, que eran todas medidas que no eran de factura ideológica, eran medidas necesarias ¿para qué? Ya que no nos prestaban plata, por lo menos que la plata que se vencía no lo tuviéramos que pagar. Entonces, esa fue la ingeniería que se creó, porque en aquel momento, digamos, no estábamos en una situación como la que fue del 2003 a la fecha. Digamos, hoy tenemos dificultades. Si el gobierno paga el Club de París, tiene otra vez crédito. ¿Y qué le vamos a decir al gobierno? No tome crédito. ¿Cómo no va a tomar crédito? Si va a conseguir crédito barato y necesario. Entonces, digamos, quiero significarle, yo con Cavallo me peleé toda mi vida política, o sea que yo no voy a venir acá a reivindicar a Cavallo, ni la ideología de Cavallo, ni mucho menos. Primero porque soy radical y segundo porque tuve realmente diferencias extraordinarias con Cavallo, es decir, lo demostré siendo diputado de la Nación, cada vez que lo interpelamos, lo demostré en mis declaraciones que hay a montones y en los proyectos que presentaba en la Cámara, que yo no tenía nada que ver con Cavallo. A Cavallo, ¿por qué fue convocado? Primero lo trajo Chacho Álvarez, que quería ser Chacho Álvarez jefe de gabinete, Cavallo ministro de Economía. El presidente dijo, no, Chacho, vos no podés ser jefe de gabinete, te fuiste del gobierno, no podés ser jefe de gabinete, pero D'Alessandro puede ser jefe de gabinete. Y Chacho y Cavallo que venga, porque se había tragado la llave de la convertibilidad. Y algo había que hacer, porque la convertibilidad no podía sobrevivir, a tal punto que Cavallo asume y a los 20 días presentó un proyecto de ley en el Congreso, que yo la voté, yo era diputado nacional entonces, en donde modificamos la ley de convertibilidad, que era, ¿te acordás? El famoso efecto empalme, que tenía que empalmar el dólar con el euro y entonces a partir de ahí existía una canasta de moneda. Es posible, visto hoy con visión retrospectiva, que Cavallo haya equivocado, porque podría haber incorporado el real brasilero y el efecto de la devaluación era más inmediato. Pero Cavallo, mientras estuvo en el gobierno de la Alianza, promovió acciones tendientes a devaluar, como eran los convenios de competitividad. ¿Qué crees que eran los convenios de competitividad? Los convenios de competitividad que Cavallo impulsaba, que era hacer un acuerdo para no pagar impuestos y esos impuestos invertirlos en la actividad económica, era también una manera de devaluar. Otro de los temas tiene que ver con la comunicación. ¿No te da un poco de bronca verlo a Cavallo hoy o ayer o la semana pasada decir que poco más fue el salvador de todo? No, yo escuché bien atentamente, estaba, pero no da un poco de bronca eso, no es mejor que Cavallo dé clase, digamos, en los Estados Unidos y que se quede allá, pero que se quede, que no diga que hizo eso, doctor. Lo único que ¿sabe la familia que arruinaron? Yo sé son teorías económicas que a veces se aciertan, pero que no diga, está bien, yo no entiendo de economía. El 91 era Gardel, Cavallo, yo no entiendo de economía. ¿Cómo no voy a ser consciente del daño promovido por aquella crisis?